días, República Dominicana, 22 de enero, día en que se realizó la primera marcha verde en la República Dominicana. ¿Verdad? Dios, ¿verdad? 22 de enero. El despertar de un segmento social que se hartó y se cansó de escuchar escándalos de corrupción. Día 22 de enero del 2018, la primera marcha verde. Después de eso se realizaron diferentes caminatas con ese color alusivo a la esperanza. La marcha verde surge a raíz de la denuncia internacional de sobornos y corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Un momento en el que el mundo se estremecía por los escándalos que involucraban a esta empresa y a muchos dirigentes políticos de diferentes países. Cuando apareció el renglón de las actividades ilícitas que se transfirieron en sobornos, la República Dominicana apareció en segundo lugar solo después de Venezuela, con el pago de 92 millones de dólares a políticos, legisladores, autoridades y empresarios. A partir de ese escándalo, primero de ribete internacional y posteriormente con un impacto fenomenológico en la República Dominicana, donde la Odebrecht tenía su centro de operación de el llamado Departamento Estructurado de Soborno, el escándalo y la indignación se levantaron como una ola imparable. Se recuerda que estando en la emisora Z101, estos servidores dijeron, asombrados por el escándalo y la información que nos colocaba a este pequeño país dentro de los 3 primeros en ese manejo turbio de recursos públicos. Se recuerda que desde allí salió la voz. Solo nos queda salir a marchar. Una marcha grande y contundente, no 3 gente, muchas personas, ciudadanos de todas las categorías, para que se escuche la voz de una sociedad hastiada de estos escándalos. Y desde el punto de vista social, fue un verdadero fenómeno que empezó con la clase media y luego se extendió a todos los rincones de la sociedad. La batalla contra la corrupción y la impunidad tuvo un despertar ese 22 de enero. Y a partir de entonces ha sido todo un proceso de reclamos y de instaurar una conciencia que en el día de hoy todavía la corrupción y la impunidad siguen siendo el centro de atención y crítica de una buena parte de la sociedad, de la parte más activa. La Marcha Verde fue un resurgir de esa conciencia que luego se expresó a través de redes sociales y diferentes formas de comunicación. Fue atacada y torpedeada por el gobierno de entonces. Empezaron tratando de denostar a los principales voceros, a la cabeza y a los comunicadores que hicieron causa común con el movimiento. Se recuerda todo el gasto en dinero que utilizó como estrategia el gobierno de entonces. Y se puso el aparato de comunicación del Estado para tratar de aplastar, de empañar o de aminorar todos los esfuerzos de la marcha. El movimiento fue tan contundente que no pudieron. Y la Marcha Verde realizó más de 30 caminatas en diferentes pueblos y municipios. Y al día de hoy hay consecuencias de esa verdadera tormenta social desatada a raíz del escándalo de Odebrecht. Este movimiento de carácter ciudadano
como otros que han acontecido en América Latina, tuvo la característica de ser empujado en sus inicios por la clase media y los profesionales. Es el denominador común de este tipo de actividad. Luego se va produciendo una ampliación e impactos que llegan a todos los niveles y escalas del tejido social. Los movimientos sociales en América Latina con esta característica han sido muy contundentes. Pero la Marcha Verde tuvo una condición especial. Fue urbana, muy pacífica, muy civilizada, y hay que recordar que ni siquiera quedaba papel o botella, ningún tipo de basura donde se realizaban estas actividades. Un movimiento ejemplar y congregó por eso tanta simpatía y atención. Hubo momentos que tenía más de un 80% de apoyo de la población, según la encuesta Gallup. El gobierno minimizó, trató de minimizar y de disfrazar, atacando, en lugar de escuchar y sentarse a hablar con la gente. La respuesta fue el ataque, la denostación y el uso de los recursos públicos para denigrar personas. Y esto lo que hizo fue aumentar la indignación y la fuerza del movimiento social. 22 de enero se recuerda ese movimiento, que fue una de las formas en que se empezó a socavar el partido-estado que gobernó por tanto tiempo el país, montando una verdadera estrategia gerencial de la corrupción desde el Estado. Hoy los escándalos del pasado no se hacen esperar. Incluso poco han surgido a raíz de todas las evaluaciones y mediciones que se han hecho desde entonces. Nuestro país llegó a estar colocado en el lugar número 5 entre los más corruptos de América Latina, según Transparencia Internacional. Y fue el segundo país en soborno del continente, no solo de Odebrecht, sino de soborno en sentido general, medido también por Transparencia Internacional, solo detrás de México, un 46%. Los dominicanos tienen que pagar 46 de cada 100 servicios de cualquier índole en el Estado, tiene que pagar soborno, ayuda, regalo o hecho, lo que fuere, para que se le dé un servicio. Y eso lo sabemos que ha sido una lacra en la administración pública. Lo peor de todo aquello es que el caso de Brecht, que fue el destape de este movimiento y del escándalo, es que el caso de Brecht se quedó trunco. Ningún consorciado fue llamado, no se hizo una auditoría inmediata, nada, a ninguna obra. Se dejó a Punta Catalina fuera de manera deliberada. Después de haberla mencionado en el expediente, la sacaron. Se creó una comisión espuria, totalmente inorgánica y sin fundamento, para favorecer que la Casa de Gobierno no fuera tocada, encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado. Se dejó gente fuera que se sabe que tenía compromiso y responsabilidad en el caso. De más de 40 personas señaladas por la empresa Odebrecht para que fueran citados por haber recibido beneficios de la empresa, solo se llamaron 14. Luego se sacaron 8 de ellos y apenas quedan 6. Fue un caso manejado con todos los criterios de establecer impunidad en favor de los involucrados. Se llegó a un acuerdo con la empresa, un acuerdo insostenible desde el punto de vista procesal, porque al final la empresa no cumplió con muchas de la parte, incluyendo nombrar, por ejemplo, a los codinomes, que eran los alias o nombres falseados de aquellos que recibieron dinero, por ejemplo, de Punta Catalina, donde se sabe que más de 40 millones fueron distribuidos de dólares. Y ni siquiera la empresa pudo identificar o señalarle al Ministerio Público quiénes son esos sujetos. Apenas se conoce de 3 porque lo hizo una investigación periodística. En fin, el caso fue de alguna manera estafado. Fue una verdadera estafa procesal. Y hoy lo ven ustedes dando tumbo en un juicio de fondo, donde nadie tiene una idea
clara de qué puede ocurrir después de esa chapucería jurídica y esa estafa procesal que fue el caso Odebrecht. Una de las consecuencias que tuvo el caso Odebrecht es que hizo que el poder irascible atentara contra la prensa, sacando a figuras de los medios de comunicación en espacios donde estaban establecidos por años. Afectó a Altagracia Salazar, a Edith Feble, que fueron sacadas de CDN, Canal 37. Afectó a Marino Zapete, que fue sacado del canal donde transmitía en Teleradio América. Y afectó a algunos amigos y colegas que trabajamos juntos de una u otra forma en otra emisora de radio. Afectó a mucha gente y presionó a periodistas y los sometió, incluso en algunos de ellos, a un verdadero martirio, porque hasta hablaron con los sectores privados que le contrataban. Esas fueron de las consecuencias nefastas del caso de Odebrecht, en lo cotidiano aquí, en el país. Hoy, 3 años después, el proceso aún no culmina y se descubren elementos que debieron de ser introducidos y quedaron fuera. El caso de Odebrecht fue de algún modo la bujía que desató el incendio inicial de una tremenda indignación social que todavía no termina. Y por eso la gente, y no me refiero a políticos ni oportunistas, sino a la sociedad. Hay segmentos de la sociedad que están al acecho del nuevo gobierno, de este que apenas tiene 5 meses. Y no hace más que expresar esa misma mirada sobre las actividades y las actitudes de algunos funcionarios públicos de este gobierno tan nuevo, que ya se han visto involucrados en escándalos. Y es que la vigilancia social es otra después de Odebrecht. La vigilancia social, no solo para el pasado, sino para lo del presente, que tendrán que cargar con ese activo de una sociedad vigilante, demandante, activa, y que ya no cree en que sus recursos puedan ser robados o dilapidados, ningún tipo de consecuencia. Fue una enseñanza. Y Marcha Verde fue una expresión pedagógica de lo social y hasta de lo cultural, porque se vistió de todo tipo de emblema y simbología a un movimiento que demandó el fin de la corrupción y de la impunidad sin afectar la propiedad pública, sin dañar la propiedad privada y sin afectar ningún bien del Estado o del sector privado. Es una verdadera manifestación cívica de respeto ciudadano. Así aconteció ese inicio de un 22 de enero. En otro orden, señores, el avispero desatado por el cónsul en Nueva York es lo que se llama la inutilidad de un esfuerzo. ¿Qué busca este hombre haciendo una propuesta tan descabellada, tan desorejada, tan sin sentido, yo diría, tan banal, además de impracticable, para no ser ofensivo con la palabra? En un país donde los dominicanos del exterior son una verdadera columna de sostén, sin recibir nada a cambio, ni favores, ni derechos, ni privilegios. ¿Cómo este hombre se destapa? Con grabar las remesas. Es uno de los recursos frescos y de entrada de divisa más genuino que pueda tener un país. Ni siquiera la pandemia limitó los envíos de los dominicanos, que además lo acompañan muchísimas veces, de alimentos, tanques, de utensilios, ropa y muchísimas cosas que son de utilidad para sus nacionales aquí. Es un verdadero despropósito. No solo una gallo locada, ¿no? Un verdadero despropósito y una interpretación totalmente equivocada del presente dominicano. ¿Qué buscaba Eligio Jaques haciendo esta propuesta tan desnortada, tan sin sentido, repito?
tan absurda. De algún modo, no pensó en los poderosos que tienen grandes ganancias, en los grandes capitales, en las grandes rentas, en la riqueza suntuaria y en las grandes exenciones y subsidios que se le dan a los poderosos de este país. No, apuntó contra la diáspora. Porque hay gente que no entiende que los tiempos han cambiado. ¿Por qué no pidió usted que se grave a las grandes rentas y las grandes ganancias? ¿Por qué no pidió usted que se grave a los poderosos, como en todos los países, que los que más pueden son los que más deben de pagar tributos? ¿Por qué no pidió usted que se tributara desde las grandes propiedades, capitales y empresas? No, no lo pidió así. Por eso ha generado tanta indignación. Y aunque ya se le enmendó la plana y 2 funcionarios lo descalificaron públicamente, el de Hacienda y Economía y Planificación. Hablo de Jochi Vicente y de Mickey Seara Hatton. Lo desautorizaron públicamente a hablar del tema y lo calificaron eso como absurdo e ilógico. Además de eso, se ha ganado la repulsa de todo el país. Un consulado que desde que surgió fue bajo el cuestionamiento de los mismos dominicanos en el exterior por el nepotismo y por la manera inadecuada en que se ha manejado, sin favorecer a la gente, a lo que tanto se comprometieron. Un consulado bajo el acecho y la crítica de los dominicanos, lo de aquí, lo de allá. Se destapa su incumbente con esta patochada. Señores, la prudencia es el más preciado don y la virtud más elevada del ser humano. No solo para los políticos, para toda la vida. Ser prudente implica someter todo a la razón y siempre sopesando el mal que puede provocar y el bien que genera. Usted no puede destaparse a hablar una tontería y una pendejada como esta en medio de un contexto como el que está viviendo el mundo, mucho más los dominicanos. Prudencia, señores. Prudencia. La prudencia solo ayuda, no daña. Como consejo, sean prudentes. Guarden la lengua que tiene 17 músculos y utilícenla para las cosas adecuadas. Prudencia, señores. Prudencia. Talante en lo que se va a decir y a pensar. El político de este tiempo no puede ser un botarate ni expresarse de forma desorbitada como en el pasado. El tiempo de hoy es distinto. Todo lo que usted dice se conoce de una vez y permanece y queda. Usted no está entendiendo que es otro modelo de vida, de comunicación, de entendimiento. Usted no está entendiendo que es otra modalidad de convivencia humana. No lo entienden. Son políticos análogos. Están, como dije yo ayer, en el primitivismo político, en la prehistoria política de la República Dominicana. Por eso es que tanto meten la pata, porque no entienden el tiempo, ni entienden la nueva demanda de una sociedad cada vez más vigilante. No lo entienden. Por último, en la frontera han cerrado 3 aserraderos clandestinos que operaban en campos de Dajabón. ¿Quién eran los cabecillas? Haitianos y dominicanos. ¿Para qué? Para vender madera y también quemas de madera para hacer carbón y llevarlo a Haití. Por años operando allí, dañando toda esa área boscosa, a la zona más deprimida de la República Dominicana. Se necesita una vigilancia real. Se necesita, señores, eliminar por completo ese tráfico ilícito que se da en esa zona, donde ya no hay lugar que no haya sido penetrado. Se roban las vacas, se roban los vehículos, montan aserraderos, queman carbón, de todo ocurre allí. Y quiero destacar que la gestión del general del CEFRON que está en la zona, el general Durán, ha sido muy buena, pero se necesita reforzar, se necesita más vigilancia, más efectividad, más recursos para la zona fronteriza. Aserradero en este tiempo, clandestino, en un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe qué ocurre. Eso significa complicidad de la autoridad. No es posible que haya 3 aserraderos en una zona de un pueblo pequeño y fronterizo, donde todo el mundo se conoce y que nadie sepa que ellos están operando allí. Y hablando de la frontera, 70 empresas corren riesgo de ser cerradas y más de 15,000 empleos de perderse si se afecta o se elimina la ley 2801 de incentivo fronterizo que permite
establecer empresas en aquel lugar de la frontera con incentivos especiales para generar empleo y riqueza en la zona más pobre de la República. Mucho cuidado con la ley 2801. Ha habido desde siempre la intención de un sector empresarial de torpedear la ley y de eliminarla. Mucho cuidado con la ley 2801. Si hay distorsiones, corríjanla. Si hay gente que se beneficia de forma inadecuada de ello, al amparo de la ley 2801, saquen a esos beneficiarios y transparenten todo eso. Pero no inventen con la ley de incentivos fronterizos, que es de las pocas medidas y dispositivos que permiten crear empleo en esa zona, repito, tan pobre del país. Cuidado con la ley 2801, Isidro.